Bueno, en primer lugar, tengan todos ustedes muy buenos días fríos. Esperar que el Señor les proteja de la pulmonía, de, de todos esos bichitos que vienen en invierno. Yo estuve visitando en mis idas y vueltas médicas el hospital y ahí andan todos con su boca tapada ahí en el hospital y hay muchos enfermitos de los pulmones, pulmonía y todas esas cosas. Bueno, el Señor siempre nos está cuidando de una manera aún dentro de la enfermedad. Yo por mi parte quisiera dar las gracias porque, como ustedes saben, a mí no me han dado de alta todavía de las operaciones que tuve de cáncer, de los tumores, y ya este es el tercer año que me hacen tomar examen porque dice que a los 5 años me van a dar de alta, pero este año también me hicieron un escáner y por la gracia del Señor y las oraciones no ha vuelto el cáncer, así que 2 añitos más y me dan de alta. Así que bueno, oren hermanos porque por eso también, darle gracias al Señor. La verdad que el Señor ha sido maravilloso por mí. Yo sé que muchos hermanos oraron por mí. La verdad yo tuve 3 cánceres, así de una sola. Y bueno, el Señor obró de una forma maravillosa y hasta ahora estoy sin nada. Gracias al Señor. Bueno, hermanos, nuestro tema es un tema de la familia. Estamos tratando de hablar un poquito de la familia y dentro de toda la gran gama de la familia estamos hablando acerca de la vida de Cristo en la familia, o dicho de una forma más hermosa, el Señor Jesucristo y la familia. Y bueno, hemos dicho que la familia viene de Dios. Nosotros tenemos desde la eternidad, tenemos al Hijo eterno y al Padre eterno, y ahí tenemos un ejemplo de familia. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó en familia. Y Dios nos salva también en familia, increíble. Como veíamos que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo de ti haré una nación grande, a los que te bendijeren, bendeciré, a los que maldijeren, maldeciré, y dice, y serán benditos en ti, en tu simiente, que es Jesucristo, todas las familias, la familia de la tierra. Por lo tanto, la familia es una unidad vital dentro del plan de Dios y es el lugar, el molino donde se procesa la salvación de cada uno de los creyentes. El Señor está muy interesado no solamente en la salvación del esposo, sino que también de la esposa y de los hijos. Él está muy interesado en una descendencia piadosa para él. De manera que la familia es por decirlo así, como hemos dicho, el fundamento y la columna principal en la sociedad y más que todo dentro de la iglesia. Y bueno, y la familia ha sido muy atacada y Satanás quiere destruir este vínculo tan hermoso que Dios hizo, pero no lo logrará, no lo logrará. Y tenemos un llamamiento a las familias creyentes, a los que quieren agradar a Dios, a los que quieren obedecer a Dios. Y Dios nos ha dado una poderosa provisión para hacerlo. Y con esa provisión nos fortalece en el nuevo hombre, el hombre nuevo, el hombre interior, para que el Señor Jesucristo se manifieste en nosotros y, por supuesto, principalmente y especialmente en nuestro nido, que es el hogar. En el hogar debe manifestarse la persona de Cristo. Estuvimos viendo también, además de ver los fundamentos bíblicos de, de del poder que tenemos en nosotros en Cristo Jesús para edificar la familia en Cristo, como hemos dicho, lo repetiremos siempre. Si el Señor no edifica la casa, hay muy buenas intenciones, pero el Señor tiene que edificar la casa, porque cuando nos casamos, para formar una familia, ya estamos formando 2 hombres, un hombre y una mujer pecador. Y la familia es redimida por el Señor. La familia es sanada por el Señor. Y dijimos que la figura de Cristo, figura el varón, figura de Cristo, y la mujer, figura de la iglesia, es una figura
es una figura que se está dando en el día de hoy. Nosotros, ¿cómo podemos ser figura de Cristo? Bueno, mostrando la vida de Cristo en el hogar. Cuando nos perdonamos, por ejemplo, mostramos la vida de Cristo. Cuando nos perdonamos, así como el esposo perdona a su esposa, porque la presenta sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejanza. Es decir, el Señor siempre nos está perdonando. Y cada vez que hay perdón en la familia, se manifiesta Jesucristo. Cada vez que el esposo perdona a su esposa, estamos viendo cómo Cristo nos perdona a nosotros a diario. Cuando cada vez que la esposa se sujeta a su esposo, estamos viendo cómo Jesucristo, siendo el Dios eterno, se sujetó al Padre para sujetar a Él todas las cosas. De manera que dijimos que no existe la familia perfecta. Eso es una teoría. La familia necesita la vida de Cristo. Vimos bastante de eso y después estuvimos viendo la semana siguiente algunos ejemplos prácticos y tomamos una familia, de entre todas las familias de la Biblia, una familia muy disfuncional, una familia que estaba muy mal, era la familia donde Dios iba a formar una nación y para que esa nación saliera el Redentor. Sin embargo, fueron grandes los ataques de la carne y de Satanás, y esta familia se disgregó mucho y fue redimida por la vida de Cristo a través de José, que José es una de las grandes figuras del Señor Jesucristo en la Biblia. Y bueno, el Señor redimió una familia disfuncional, habían 4 mamás, habían envidia entre los hermanos, habían mentiras, habían celos, habían desobediencias, habían, bueno, algo que alguna de esas cosas puede sonarnos familiar. Habían pecados ocultos en la familia, le habían ocultado a Jacob la muerte de su hijo. Y vimos cómo José, que es figura del verdadero Cristo, del verdadero José, que es el Señor Jesucristo, que está en nuestros corazones, y cómo Él a través de nosotros redime a la familia, a través de la vida de Cristo manifestada en la familia. José manifestó la vida de Jesucristo. Él fue un hombre muy especial, un hombre que desde su siendo un muchacho ya, Dios le había revelado muchas cosas del futuro, y eso causó también envidia en sus hermanos, y todos sabemos, lo hemos visto ya, lo vendieron a Egipto, y estuvimos viendo cómo a través del perdón Dios obró en la familia y juntó la familia. Habían 2 tribus ya perdidas de la nación de Israel. José, que estaba en Egipto vendido como esclavo, pero Dios lo levantó. Y el otro era Judá. Judá, vamos a verlo hoy día, el tercer hermano, el cuarto hermano de la familia, hijo de Lea, que es el que tomó la primogenitura después al final, porque sus hermanos, por sus pecados, fueron sacados de la primogenitura. Rubén no la recibió, ni Simeón ni Leví, y le fue dada la primogenitura a Judá. Hoy vamos a ver la vida de Judá porque más o menos siguiendo el ejemplo del Señor, el Señor era muy, muy buen enseñador y él siempre enseñaba lo bueno y lo malo. Del buen tesoro, del corazón salen las buenas cosas y del mal tesoro salen las cosas malas. Siempre pone los 2 ejemplos para asegurar uno. Él decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si yo amo al Señor, yo guardo sus mandamientos. Pero después dice, en acto seguido dice, el que no me ama, no me obedece, no guarda mis mandamientos, no me ama. Aunque diga que me ama, diga que me conoce. Pone lo positivo, lo negativo. Cuando nosotros no perdonamos a los hermanos y tenemos raíces de amargura en el corazón, tenemos resentimientos,
tenemos un enojo dentro. Bueno, ahí se ve lo malo. Y entonces el Señor dice, que es el único comentario que el Señor Jesucristo hace del Padre nuestro, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco te perdonará vuestro Padre que está en los cielos. ¿Mm? Pero primero dice lo positivo. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre nos perdonará. Está hablando del perdón relacional, en la comunión con el Señor. Un hermano que no perdona es una persona que tiene una comunión muy mala con el Señor, porque el Señor nos perdona cuando nosotros perdonamos. ¿Mm? Y bueno, así que vamos a seguir el ejemplo del Señor y vamos a tomar el ejemplo contrario. Vimos a José, figura de Cristo. La gran enseñanza, el verdadero José, que es Jesucristo, porque José de Génesis era figura nada más de él, está en nuestro corazón. Y nosotros amamos y la vida de Cristo nos entregada a nosotros para que la podamos vertir en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, etc. Entonces ahora vamos a ver lo que no es la vida de Cristo. Y vamos a tomar a otro de los hermanos de José. Y vamos a tomar en esta ocasión la vida de Judá. Judá, ya vimos algo de él, ¿no? La semana pasada, pertenece a esta familia disfuncional, esta familia redimida y sustentada por el Señor y edificada por el Señor. Y que esa familia logró formar la nación de Israel, el pueblo de Dios. Pero él tuvo que trabajar en la familia. Bueno, estuvimos viendo que Judá fue uno de los participantes de la venta a Egipto de José. Él fue el hombre que, bueno, lo hizo por buen también, porque los hermanos definitivamente querían matar a José. Yo no sé qué familia ha llegado a ese extremo de alguien querer matar a alguien de la familia, pero a veces ocurre. Bueno, en esta familia, que es una familia que viene de hombres piadosos, ocurría eso. Es decir, en la familia más piadosa pueden suceder cosas. En la familia del rey David sucedieron cosas terribles. Y el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y bueno, esta familia era una familia terrible. Y bueno, y vemos que Judá intervino para que no mataran al muchacho, que lo querían matar. Él ya, Rubén, primero el hermano mayor, el primogénito, que le pertenecía a la primogenitura, dijo que no lo mataran y que lo echaron a la cisterna, que no tenía agua. La intención que él tenía era devolvérselo a su padre. Pero lo que Rubén fue y volvió, vinieron los ismaelitas. Entonces él dijo, no matemos al joven, dijo Judá. Vendámoslo como esclavo a los ismaelitas, para Egipto, ¿ya? Y bueno, él participó de una forma terrible, porque él también tomó las ropas ensangrentadas de José y, y se las llevaron a su padre, lo hicieron sufrir algo tan terrible, lo ocultaron algo tan grande por tantos años, una familia sumida en la mentira. Y bueno, Judá se veía que no era un hombre bueno. Y bueno, llegamos al capítulo 38, donde se ve cuando José es vendido. Y aquí está esto, muchos que dicen que es un paréntesis, pero no es un paréntesis. Aquí se está hablando de la familia, de los hijos de Jacob. Y aquí, después de que José fue vendido a Egipto, comienza a relatarse la vida que tomó Judá por muchos años. Él se alejó del Señor, se alejó de una familia piadosa. Después de todo, era una familia que conocían a Jehová, eh, una familia donde se sabía de Dios, de Jehová. Y él siguió su camino y se fue. Entonces, José parte a Egipto y en el capítulo 38 vemos que Judá parte a los cananeos. Los cananeos eran un pueblo que Dios iba a acabar.
Dios esperó mucho en su paciencia, esperó como más de 400 años hasta que llegó el colmo, la maldad de los amorreos. Y Dios, después de 400 años que Israel estuvo en Egipto, lo sacó de Egipto y lo llevó a conquistar las tierras después de los 40 años del desierto, cuando la maldad de estas hombres llegó a su colmo, ¿ya? Cuando Dios ordenó acabar con muchas de las naciones, matar a todos, ya ellos ofrecían a sus hijos al dios Moloch, que tenía unos brazos de hierro, que lo calentaban con fuego por dentro, y metían a sus hijos y se lo ofrecían a sus dioses, y tocaban los tambores fuertes para que los padres no escucharan la angustia de sus hijos gritando en los brazos de la muerte, entregados a ídolos. Bueno, eh, Judá decidió irse a esas personas que Dios abominaba. Dios nunca quiso que su pueblo se uniera con los amorreos. Pero aquí vemos a Judá que está haciendo lo contrario, no está manifestando la vida de Cristo. Y esto no le suena familiar. Siempre en la familia hay alguien que se rebela contra Dios, se aparta. Quizá alguien que me está escuchando está en esa condición. Y bueno, les invito a leer un poquito, a examinar la vida de Génesis 38, el versículo primero. Aquí tenemos qué es lo que pasó en forma paralela. Nos vamos a ubicar un poquito cronológicamente. José se fue más o menos a los 17 años a Egipto. Y hasta que salió de la cárcel, más o menos dicen que hay más o menos como 18 años por ahí. Y después de eso, él estuvo en Egipto antes de encontrarse con sus hermanos 7 años, en los cuales él juntó todo el trigo que había en los años de abundancia, y después pasaron 2 años más, o sea, 7 años de que José estaba en su poder, cuando llegaron sus hermanos, y ahí vino Judá. Es decir, que más o menos Judá estuvo apartado de Israel más o menos por lo mínimo unos 22 años. 22 más o menos fue los años que estuvieron separados, que los hermanos se encontraron con José. ¿Qué pasó en estos 22 años con Judá? Bueno, dice la palabra del Señor, estamos leyendo el capítulo 38 de Génesis, verso primero. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿No les suena familiar? ¿Cuántos hijos de creyentes o creyentes se apartan del pueblo de Dios? ¿Cuántos, si nosotros pensamos un poquito y nos acordamos de que nos convertimos hasta ahora, son innumerables los hermanos que se han apartado? Y muchos después de años dudan que sean siquiera hermanos, porque están lejos, lejos, lejos. Bueno, afortunadamente, este caso es de uno que se apartó, pero que volvió. Fue redimido por el Señor y fue guiado por su providencia a volver de su mal camino. Pero él se apartó de su familia y se fue con la familia que Dios aborrecía, familia idólatra, de costumbres inmorales, pervertido. Y entonces él dice, aconteció que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adunamita que se llamaba Ira. La H no se pronuncia, ¿no? En inglés Ira. Podríamos decir que se fue con un amigote, ¿no? Se fue con una persona que era tomó como amigo a una persona del mundo, ¿no? A un amorreo, ¿no? Y bueno, y este es un yugo desigual. Muchos hablan del yugo desigual del hombre cuando se casa o se pone con una mujer que no es cristiana, pero el yugo desigual va enfocado a todo
nosotros no podemos tener amistad con el mundo ni con los hombres corruptos. No tenemos que tener sociedad con ellos, todo eso es yugo desigual. Bueno, pero Judá hizo las dos cosas. ¿Mm? Tenía a su amigo que se llama Hira, y bueno, el versículo 2 nos dice, y dice, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Ni siquiera aparece el nombre de la esposa que tomó Judas. Fue intrascendente para Dios. Fue una mujer que no se ve en ninguna parte que ella hubiera creído, como tenemos el caso de Rahab, la ramera, como tenemos el caso de Ruth. ¿Mm? Esta mujer fue una cananea y él se fue y se casó con esa mujer. Se conoce el nombre de su padre, que se llamaba Súa, y dice, quítame estas pajas, dice, la tomó y se allegó a ella. No dice que si la tomó como esposa o tomó la moda que hay hoy en día, las famosas parejas que no se casan. No dice nada la Biblia. Pero él estaba descendiendo. ¿Mm? Lo que mostró con su hermano quizás le hizo dar ese paso. Quizás cuando su hermano se fue, no sé qué pasó, pero él se fue, se apartó de la familia. Y bueno, y aconteció, eh, bueno, estamos en el versículo 2, se casó y dice, y ella concibió y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Tuvo un hijo con esta mujer. Él se supone que debía ser el de la descendencia de la tribu de Judá, donde vendría el Cristo. Este hombre tenía un tesoro y lo estaba ensuciando en el mundo. Y tiene un hijo y llamó un hijo con la cananea. Concibió otra vez, versículo 4, consiguió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Tuvo un segundo hijo, también con esta mujer cananea. Y el versículo siguiente, lo mismo, dice, y volvió a conocer, y volvió a concebir, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesif, es una raíz de la palabra engaño, cuando lo concibió, y cuando dio a luz. Bueno, después, dice el versículo 8, Judá tomó mujer para su primogénito. Esa era la misma costumbre que había en Israel, ¿ya? Los padres tenían mucha potestad, ellos tomaban esposa para sus hijos y, bueno, y ellos siempre seguían siendo el sacerdote y la cabeza de la familia. Y bueno, él tomó para su hijo primogénito, la cual se llamaba Tamar. Tamar es una mujer que es conocida, al menos se conoce su nombre, pero es una mujer que nunca vemos nosotros que ella haya venido al Señor, que se haya constituido, sino que, bueno, fue la mujer que tuvo su hijo. Y él, el primogénito, de Jehová, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Y dice, y le quitó Jehová la vida. Fíjese lo que acarrea alejarnos de Dios. Aquí vemos que hubo juicio sobre la casa de Judá. Cuán diferente es cuando estamos en el Señor, cuando no nos apartamos de los hermanos, cuando no buscamos esas amistades del mundo. Y bueno, Dios hizo juicio y llegó juicio al hogar de Judá. Definitivamente Jehová no estaba edificando esa casa.
Bueno, sigue la historia. El versículo 8 dice, entonces Judá, según la costumbre que existía en esos tiempos, en los pueblos del oriente existía esta costumbre que cuando moría uno de los hijos, el hermano, la famosa ley del levirato. Levir significa cuñado. Y entonces esa ley no estaba todavía en Israel porque esa la dio Dios a Moisés. Pero esas culturas antiguas lo practicaban, el levirato. Y bueno, Judá, quizás llevado por el instinto, aunque estaba alejado del Señor, eh, aplicó esa ley del levirato que existía en esos pueblos. Entonces Judá dio a Onán, le dio a Onán, a la viuda. Onán es su segundo hijo, ¿ya? Y dice, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Eso fue lo que le dijo a su segundo hijo. Seguramente ellos tenían muchas tradiciones del mundo, una madre cananea, y quizás ellos no lograron una vida piadosa que les correspondería. Y su padre estaba debilitado, lejos de Dios. Bueno, entonces el versículo 9 nos dice, y saliendo Onán, el segundo hijo, de la y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser de suya, sucedió que cuando se llegaba a ella, eh, se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿Mm? Bueno, esto lo vio mal Dios también. Y también vino un segundo juicio sobre ese hogar. ¿Cuántos juicios vienen de Dios por las familias que se forman lejos de Dios, que no consideran a Dios, que se alejan de sus hermanos, que van en yugos desiguales? Tanto dolor que quizás Dios quería evitarle, pero aquí Judá está sufriendo mucho dolor. Fíjese el versículo 10 eh, dice, y desagradó a los ojos de Jehová lo que él hacía. Y él también le quitó la vida. Aquí tenemos las consecuencias que Dios nos quiere evitar de alejarnos, ¿ya? De una familia, de la familia piadosa. A veces pensamos que Dios nos pone muchas trabas sobre todos los hijos. Dice, mire, que nosotros no podemos ir a la fiesta con los amigos del mundo, no podemos hacer esto. Y que Dios nos pone tantas cosas delante, pero no nos damos cuenta que lo que quiere Dios es que nos suframos las consecuencias de nuestro pecado. Eso es una ley inevitable. Siempre sufriremos. La misericordia de Dios es muy grande. Dios nos perdona, pero están las consecuencias del pecado. Y él durante su matrimonio, su vida en esos lugares, vio la mano de Dios terriblemente en su hogar, en su familia. Y bueno, en el versículo 11, él habló con Tamar y, y le dijo a Tamar, su nuera, le dice, bueno, eh, dice, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que, bueno, su próximo hijo, ¿verdad? Hasta que crezca Sela, mi hijo, que era el menor, eh, bueno, le dijo, quédate en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo. Pero él no le dijo, mira, Tamar, quédate con nosotros, con mi esposa, aquí todos juntos, en lo que cela, lo que corresponde a las costumbres. Y entonces, no, él es su padre. Pero él tenía una mala intención. Aquí vemos otro pecado de Judá. Aquí dice la Biblia, dice, no sea, dijo él, que mate él también como sus hermanos. ¿Mm? O sea, él pensó, su otro hijo, si se lo doy, no sea que
que muera, que muera el tercer hijo, también como sus hermanos. Y se fue. O sea, lo olvidó. Mandó a esta mujer a la casa de sus padres y se olvidó de ella. Y no tenía ninguna intención, porque él pensaba que la culpa era de Tamar. Pero la Biblia dice claramente que era la culpa de sus hijos. Y aquí hay una tendencia, ya que estamos hablando del hogar, ustedes se han fijado muchas veces en la zona familiar que mi hijo no hace nada. No, si mi hijo es santo, él son los amiguitos de él. Y que nadie le diga nada a nuestros hijos. Siempre nosotros tienen la culpa, nuestros hijos no tienen. Y no nos damos cuenta a veces que nuestros hijos son como nosotros, son pecadores, fallan. Y que necesita que los ayudemos, que los disciplinemos, que los enrielemos, que los exhortemos. ¿M? Entonces él le echó la culpa a la nuera y entonces la condenó a la ruina, porque en aquellos tiempos una mujer viuda sola no tenían acceso a trabajo y si no tenía un hijo, no tenía una descendencia, bueno, iba a ser duro para ella. No iba a tener, cuando murieran sus padres, no iba a tener nadie que la cuidara de ella. Y bueno, él pensó mal, no sea que también por culpa de esta mujer, porque mis hijos no, pues, mis hijos eran buenos los dos, y la Biblia dice que eran malos y que Dios los juzgó. En vez de decir, Señor, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal con ellos? ¿Cómo puedo remediar con el tercero que me queda? No, ya, él estaba mal. Condenó a su nuera al olvido. Y bueno, y Y dice, bueno, y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. ¿Mm? Bueno, todos conocemos la historia, ya que estuvo allá, y el versículo 12, vemos una muerte también, otra muerte en la casa de Judá. Dice, pero muchos días, dice, pasaron muchos días, ¿y qué pasó? Y murió la hija de Súa. ¿Quién era la hija de Súa? Súa el cananeo. Era su esposa. Claro, yo no me atrevo a decir que siguió el juicio de Jehová. No, no debe ser así, como los hermanos, los amigos de Jacob, siempre piensan que cuando hay algo malo pasa en la familia, este hermano, ¿por qué es pecador le pasó eso? Nosotros no podemos juzgar a nadie. Así que vamos a pasar, murió ella. Bueno, Dios se la llevó. Pasaron muchos días y ella murió, ¿ya? Pero, pero lo que sí, en los hijos que pasaron hubo juicio. Pero eh, n- quizás no hubo juicio, quizás sí, no lo sé. No quiero juzgarlo. Y, no, y nosotros qué bonito que Dios nos llamó a perdonar, a amar y no a juzgar. Bueno, pero aquí se murió su mujer. Llegó nuevamente el dolor, la tristeza a ese hombre. ¿Cuántas cosas Dios quería evitarle? Murió su mujer, la mujer de Judá. Después dice, Judá se consoló y subió a, a los trasquiladores de sus ovejas, porque él siempre conservó su oficio que tenían los hijos de Jacob, era pastor de ovejas, y subió a trasquilar sus ovejas en Timnat, donde Sansón hizo algo muy parecido en Timnat, ¿m? Que lo que hizo Sansón fue parecido a lo que hizo Judá. Sansón dice, vio una muchacha que era de los filisteos y le dijo a su padre, tómame esa mujer, porque fue la que agradó a mis ojos, ¿ya? Y bueno, todos conocemos lo que pasó. Bueno, estaba en Timnat, dice él, y su famoso amigote, Ira. Ahí seguía su amistad con Ira. Las cosas con los malos amigos nunca se van a arreglar. La Biblia nos pide que nos alejemos de toda mundanalidad, de todo compromiso con el mundo. Y los amigos del mundo siempre nos llevarán al mal. Bueno, ahí llegó con su famoso amigo Ira. En el versículo 14 dice, bueno, después la historia sigue que le fueron a decir a Tamar, su nuera,
que su suegro venía a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces todos conocemos la historia, al menos la gran mayoría la conocemos. Ella se cubrió el rostro y se vistió como ramera para engañar a su suegro. Eh, es interesante la palabra ramera, está traducida, pero la palabra es consagrada en el original. El- la Biblia, la Biblia, eh, el- la versión, la versión del Dios viviente dice una nota arriba que esa palabra prostituta significa en el original consagrada. Y los traductores la tradujeron como prostituta porque por lo que hizo ella, en nuestra cultura no suena bien que sea una mujer consagrada, pero eso tiene que ver con una costumbre pagana que existía entre los amorreos, entre los heveos y en todo, en toda esta gente que él se fue, que era que las mujeres, al menos una vez en la vida, tenían que hacer un voto a la diosa de la fertilidad, Astarot. Y entonces tenían que ponerse un velo en la cabeza y se oían y se ofrecían a un hombre como una consagración a su diosa, la diosa de la fertilidad, para que esa diosa le bendijera y le diera hijos. ¿Mm? Y bueno, ella era una mujer tamara, una mujer pagana, no se ve que se haya convertido, pero después de todo lo que ella hizo no fue tampoco en la cultura donde ella estaba una perversidad. Ustedes saben que hoy en día las grandes perversidades no es tan malo, todo el mundo lo hace, pero la inmoralidad que existe en el mundo no es tan malo. Bueno, ellos tenían su costumbre también. Dice Heródoto, el historiador, que al menos una vez en la vida una mujer cananea debiera de ofrecer su fidelidad a su marido y ofrecérsela a la diosa Astarot y ofrecerse como una mujer para que otro hombre la tomaba. Eso también se dio siglos después. La misma diosa Astarot, que se llamaba después Diana de los Efesios, donde habían mujeres que se prostituían en el templo de Diana. Y bueno, la religión pagana va muy de la mano con la inmoralidad. Esta mujer dijo, bueno, a mí mi suegro me condenó, me mandó, ya llegó la edad de que ya le damos su hijo, yo no tengo descendencia, y ella le hizo un voto a la diosa Astarot de, de ofrecerle su fidelidad, pero esta vez lo hizo con una intención. Ella quiso una descendencia de sus esposos, ¿ya? En este caso, engañó a Judá. ¿M? Ella lo hizo por venir a Judá. Así que esta mujer, bueno, era una mujer pagana, costumbres paganas. Es más, dice Heródoto, el historiador de aquella época, que los esposos ni siquiera se molestaban por eso, porque ellas estaban obedeciendo a la diosa de la fertilidad, para que sus campos fueran fértiles. Bueno, el paganismo. Y bueno, ella entonces hizo, el versículo 12 dice, eh, dice, bueno, después que murió su esposa, bueno, él se consoló. Y entonces aquí vemos cómo nuevamente sigue este hombre de mal en peor. Estaba aprisionado en el mundo, estaba aprisionado en una cultura pagana, en una cultura inmoral. Y bueno, entonces aquí él también ya, bueno, él vio a esa consagrada y él dijo, bueno, eh, todo el mundo lo hace, no es tan malo. Entonces él dijo, bueno, esta es una consagrada, y está haciéndole un voto a la diosa y vamos a aprovechar. Quizás el caso de esta mujer, de Tamar, ella venía en caballo blanco en comparación de Judá, el hombre de Dios, que venía de una cultura piadosa,
de padres, abuelos, bisabuelos, hombres de Dios. Y este hombre de Dios está aprovechando una cultura pagana y moral. Entonces él dijo, bueno, aquí yo me voy a llegar a esta mujer, ¿ya? Entonces dice que ella, en el versículo 14, dice que entonces se quitó ella su vestido de viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Ella se cubría la cara para hacer este voto. Heródoto lo explica muy bien. Ella se cubría a la cara y ellas ofrecían este voto y se ofrecían como una prostituta. Probablemente por eso los traductores, en vez de ponerle consagrada, porque el mundo que vivimos, cualquiera dice, oye, mira, esta mujer estaba de prostituta y era consagrada. O sea, nada que ver. Entonces, la traducción tiene bastante razón. Pero en el fondo se trata de que esta mujer le estaba haciendo un voto a la diosa. Ella es una mujer religiosa. ¿Cuántos pecados se cometen por la religión? Y bueno, ella se cubrió con un velo el rostro y se rebozó y se puso en la entrada de, de la ciudad, se llamaba Enaim, junto al camino de Timnat. Y ahí venía Judá muy, 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 muy alejado de Dios. Ya desde su casa, ya viene habiendo engañado a su papá, haciéndolo sufrir, con que su hijo se había muerto, el hijo de Jacob, José. Y entonces, bueno, está ahí en Timnat, dice, porque veía que bueno, el, eh, el versículo 14 dice, entonces, fíjese lo que hizo Tamar, se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, el ritual, da la diosa, y se arrebozó y se puso en la entrada en Naim junto al camino de Timnat. Él iba a Timnat y ella le avisaron que él iba para allá y estaba muy atenta a lo que pasaba. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque veía que había crecido Sela, que es el tercer hijo de Judá, y él no era dada a él por mujer. Entonces, digamos, ella era más justa que él. Bueno, en el versículo 15 dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera. No era ramera, pero estaba vestida como ramera, y por causa de su religión. Y él la vio y la tuvo por ramera. ¿Por qué la tuvo por ramera? Porque ella se arrebozó, se puso provocativa. ¿Mm? Y qué bonito lo que dice la Biblia acerca de la mujer cristiana, ¿verdad? Qué diferente. Con pudor, se visten con decencia, se miran al espejo y dicen, ¿querrá Dios que yo salga así? Porque, bueno, esta mujer no era prostituta, pero se vistió como prostituta. Bueno, y bueno, ahí estaba la tentación. Las hijas de Dios nos sirven de anzuelo para Satanás. Esta mujer, bueno, era una mujer pagana y Judá la tuvo por ramera, dice, porque ella había cubierto su rostro. El ritual tenía su rostro cubierto. Entonces dijo, bueno, mi esposa murió, ya no tenía ninguna asidero. Fíjese cuánto se había alejado Judá, que bueno, sucedió que ella se fue con la mujer, ramera. Y bueno, todos sabemos la historia, que ella le dijo, bueno, ¿qué me das a cambio de a dormir conmigo? Y entonces él le dice, bueno, le pidió su sello, su bastón, ¿ya? Como quien dice, le pidió su carnet, su identidad, eh, con que él tenía. Y bueno, él se la dio y después él le mandó el cabrito con su famoso amigote, que siempre lo andaba apañando en todos sus pecados, esos amigos del mundo que debemos dejar, pero que lo seguimos.
Y entonces él le llevó el cabrito del ganado y no la encontró, no la encontró, porque ella se quitó su velo, terminó su ritual y se puso su ropa de su viudez y entonces ella se quedó en la casa. Versículo 24, sucedió que él, al cabo de, de unos 3 meses, ¿no? Ella no sabía que está encinta, pero al cabo de los 3 encinta fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu mujer, ha fornicado. Y dice, ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. ¿No? Siempre las acusaciones son más grandes de lo que es. Y Judá dijo, sacarla y, ¿qué más? Sacarla de la casa y quemarla. Ahí tenemos el gran hombre de Dios. ¿Cómo había descendido? ¿Cómo, qué impiedad tenía? Y bueno, el, cuando le iban a sacar para quemarla, ellos dice, bueno, del varón que son estas cosas, yo estoy encinta. Y cuando se lo llevaron a él, él reaccionó, él reaccionó. Pero fíjense ustedes cómo reaccionó él. ¿No les parece familiar en la Biblia esta hipocresía? Él era el fornicario era él y se había metido con una prostituta. Pero esa mujer estaba encinta, entonces hay que quemarla. ¿M? ¿Se acuerdan del rey David? Después que tomó la mujer de Urías Eteo, después que mandó a matar a su esposo, y vino a Natán y le contó la historia, que un hombre tenía una corderita y que la amaba y que la hizo parte de su familia, y vino un hombre de camino, dice, y mató a la corderita y, y entonces David se para, el tal debe morir, dice. ¿Mm? Eso es muy común. Esos hermanos que siempre andan acusando, o esos inconversos más que nada que andan acusando, es porque están hablando de su propio pecado. Judá estaba quemando a su nuera y él era peor que ella. El rey David quería matar a ese hombre y Natal le dijo, no, pues que ese eres tú. Eh, Estaba muy alejado Judá, había caído en una hipocresía de vida, había caído en la crueldad. eh, en, en, Había caído en ser completamente insensible al dolor ajeno. Había privado a su nuera de tener descendencia y más encima hay que quemarla. Pero aquí por primera vez vemos que Dios obra en Judá y en el versículo 26, probablemente su conciencia dijo, entonces Judá respondió y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Lamentable. Pero algo tocó una fibra de su corazón. Cuando quizás estaba ya llegando a lo más bajo, Dios tocó su corazón para el arrepentimiento. Y ella dijo, no, esa mujer, aunque es una pagana, es una mujer que está haciendo culto a los dioses, me engañó, y yo me aproveché de ese engaño vilmente, ella es más justa que yo. Y dice que nunca más la conoció. Y bueno, después dice, entonces Judá entonces Judá dice, lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo. El versículo 27 dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, dice, he aquí, había gemelos en su vientre. Judá se alejó mucho de Dios, pero Dios como que lo despertó. Probablemente cuando le pasó esto, todo lo que tuvo que pasar con su amigo, tomó una mujer que no era el pueblo de Dios, Dios juzgó a 12 de sus hijos, los mató, juzgó su casa,
se murió su esposa, su nuera lo engañó y él decide volver con sus hermanos. La Biblia dice cuando un pecador se arrepiente, cuando él dice he pecado, hay gozo en los cielos. Y no importa dónde tú estés, no importa cuánto tú te hayas apartado de tu familia, no importa cuánto lejos estés de Dios, tú puedes volver. Y él comenzó el regreso. Y él dice que, bueno, eh, eh, ya nunca más estuvo con ella. Y bueno, él volvió. ¿Mm? ¿Cómo vuelve Judá a su casa? Bueno, con mucha tristeza, mucho dolor. Llegó viudo, engañado. Un hijo que trajo él, el menor de los tres, y dos hijos más que tuvo con Tamar. Tamar desaparece. ¿Mm? No es como, por ejemplo, como las otras mujeres que han sido incluidas en el linaje del Señor, como Rahab la ramera, que fue redimida y fue agregada a la descendencia de Jesucristo. ¿Mm? Lo mismo pasó como hemos dicho, con Ruth. Pero de Tamar ya no se dice nada más. Se quedó mucha tristeza atrás, mucho dolor. Pero él vuelve a su familia y trae consigo dos hijos bastardos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 2. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, el cuarto libro de la Biblia, el capítulo 23. ¿Qué es un hijo bastardo? Un hijo que nace fuera de matrimonio. ¿Mm? Probablemente Judá se casó con la hija de ese cananeo. ¿Mm? Pero esta mujer no. Por lo tanto, sus hijos fueron, según la ley que había en Israel, hijos bastardos, que, que no tenían, bueno, no venían de un matrimonio, venían de fornicación. Y Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Él, con ese acto que él tuvo con esa ramera, atrasó en 10 generaciones la, la, el, el que naciera, el que entrara, el próximo que iba a llevar la sucesión de Judá como rey. O sea que tuvieron que haber 10 hijos después, hasta que llegó Isaí. Y el hijo de Isaí fue David, después de 10 generaciones. ¿Cuánto daño hacemos a Dios, al testimonio de Dios, a la obra de Dios, cuando nos alejamos de Dios? Pero cuán grande es la misericordia de Dios, que Dios lo recibió nuevamente a él, y después de 10 generaciones aparece David. No podía haber un rey en Israel. El Señor tenía un rey. Y cuando el pueblo pidió rey, queremos rey, como las otras naciones, el Señor le dijo a Samuel, elígele un rey, porque no te han despreciado a ti, es a mí que me han despreciado, porque yo soy su rey. Pero él tenía un rey. Así que tuvieron que pasar casi 40 años más cuando Dios ungió a un rey de Israel conforme al corazón de Jehová. Pero tuvieron que pasar 10 generaciones, porque Judá volvió a su casa con un lastre, con 10 generaciones perdidas que no entraron en la congregación de Jehová. Si usted cuenta desde Judá, de su hijo que nació el Señor, hay 10 descendientes y ninguno de ellos puede entrar a la congregación de Jehová. Por eso el versículo dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Así que, bueno, hasta atrasó los planes de Dios. Eh, eh, pero Dios es fiel. Lo recibió en la congregación,
siguió la raíz. Fíjese el ataque mortal que Dios le estaba dando a la descendencia de Judá, donde iba a venir el rey David, y del rey David iba a venir Jesucristo, el redentor del mundo. Fíjese el ataque a la familia. Cómo esa familia, antes de ser redimida por José, figura de Cristo, estaba destruida. Pero ahí vimos la vida de Cristo. Bueno, probablemente Dios comenzó a hablar con él después que él tuvo su encuentro con Tamar, que él no quiso ir él mismo a darle el cabrito, porque otro dice, bueno, yo le doy el cabrito y sigo pecando con esta mujer. Él no, él mandó a su amigote ahí que le llevara el cabrito. Y bueno, nunca apareció. Y bueno, había un plan detrás de todo eso. Pero se fijan también, hermanos queridos, que detrás de todas las cosas que hacemos nosotros, de todo el mal que hicieron los hijos de Jacob con su hermano José, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan con Judá, pero nunca él quiso que Judá sufriera lo que sufrió. Nunca quiso, al contrario, quiso que Judá gozara de una familia plena, llena de bendiciones y de descendencia. Bueno, pero al menos él volvió con sus dos bastardos, pero volvió. Y esos hijos, Dios los usó para transmitirla, aunque no entraron hasta la 10ª generación, no entraron a Israel como generación de Jehová, pero en la congregación, sin embargo, ahí siguió la misericordia de Dios. Y después de 10 generaciones viene el rey David. La completa restauración de Judas se ve en el capítulo que estábamos viendo el martes pasado. En el capítulo 44 de Génesis, vemos que Judas tiene un papel muy importante cuando él vuelve. Todos sabemos la historia, cuando José se encuentra después de 22 años, ya Judas con toda su tristeza volvió con sus hermanos, y el segundo hermano, el segundo año de escasez, él sube a Egipto con sus hermanos. Dios recuperó en su amor, en su misericordia, recuperó una de las más importantes tribus de Israel. Judá fue redimido por el Señor. Y su padre le dio la primogenitura, aunque no era él hijo de su esposa que él amaba como José, sino que la primogenitura la llevó Judá. Pero sus hermanos la perdieron. El primero, Rubén, perdió su primogenitura por la inmoralidad. Fue más o menos un caso como, perdió su primogenitura como Esaú, ¿se acuerdan? Porque no apreció lo que tenía. Cuando nosotros no apreciamos lo que tenemos dentro de la familia de Dios, dentro de nuestra familia, y nos apartamos y nos alejamos en pos del enemigo, en pos de la carne, estamos menospreciando las bendiciones de Dios. Y bueno, Rubén, por su inmoralidad, no recibió la primogenitura. Simeón y Leví, por su violencia, por sus crímenes que cometieron con esos hombres, no recibieron la primogenitura. Y la primogenitura fue dada a Judá. Judá fue rescatado. Judá volvió cojo, manco, tuerto, pero volvió. Tal como estaba, volvió a la congregación. Y entonces si vamos a Génesis 44, vemos que ahí él se redime. Porque cuando la segunda vez que los hermanos de Judá y de José vuelven, José le dejó en prenda a uno de los hermanos y le dijo que no verían su rostro si no traían a Benjamín, su hermano pequeño, o si no morirían. Moriría su hermano. Bueno, los amenazó. Y bueno, ahí ellos fueron que, como vimos que ellos se arrepintieron todos también. Pero ya Judá había cambiado mentalidad. Y cuando su papá le dice, bueno, si nos quedamos aquí nos moriremos de hambre, entonces su papá decide mandar a su hijo pequeño, a Benjamín,
no quería hacerlo, no quería que su hijo, que era de su amada esposa, a la cual él amaba, a Raquel, no quería perderlo como había perdido a José. Entonces Judá le dice, padre, si nos quedamos aquí, nos moriremos de hambre. Tomó una decisión valiente. Dijo, mira, padre, yo me hago responsable de Benjamín. Envíalo con nosotros y yo voy a... qué diferente es la actitud que tuvo ahora. Ahora estaba pensando en su papá, estaba pensando en su hermano. Antes no pensó en su nuera, no pensó mucho en sus hijos tampoco. Pensaba en él mismo, pero ahora él estaba pensando por su hermano. Digo, papá, cualquier cosa que le suceda a mi hermano, no te preocupes, yo soy su fiador. Yo me encargo. Y fueron. Y llegamos ahí cuando él se encuentra antes que José se revelara a sus hermanos en el capítulo 44, vamos a leer el verso 33 del capítulo 44, de un hombre que está siendo restaurado, un hombre que estuvo muy lejos, pero quizás Dios lo trajo con dolor, pero lo trajo. Es triste que muchas veces Dios nos trae con dolor, porque nos ama y nos trae. Él llegó con dolor, con luto, llegó a su familia nuevamente, pero llegó a una familia donde se reconocía que Jehová era el Dios único y el Dios que creó el universo y el Dios de Israel. Bueno, dice en el versículo 33, cuando regresa todos sabemos que cuando vino Benjamín, él les hizo una nueva trampa a sus hermanos y le puso su copa de plata, la puso en el costal del rey David. Y entonces, eh, cuando llegaron los emisarios de José, dijeron, bueno, eh, ¿por qué habéis hecho eso con mi señor? ¿No sabéis que él, con esa copa divina, y él los trató tan bien y ustedes han hecho esa traición? Entonces ellos dijeron, nosotros no hemos hecho eso. Entonces ellos dijeron, eh, si se encuentra esa copa en nosotros, en el costal que esté esa copa, ese será el siervo de José para siempre. Y bueno, todos sabemos que encontró la copa en el costal de José. José iba a ser el esclavo, perdón, de Benjamín. Benjamín iba a ser, según ellos, el esclavo para siempre del amo de la tierra, de José. Entonces ahí viene Judá nuevamente acá y le habla a José, le explica todo, le dice, tenemos un padre, que un hijo ya no está, y él ha sufrido, y ahora si nosotros le decimos que no traemos a Benjamín, mi padre morirá, irá con canas al Seol. Y él ahora se pone en el lugar de su hermano. Y dice el versículo 33 del capítulo 44, dice, te ruego por tanto, le dice a José, que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Yo me pongo en lugar de él. Y aunque ustedes no lo crean, también esta es una figura del Señor Jesucristo. Él se puso en el lugar de nosotros para libertarnos. Y él dice, yo me pongo como siervo en el lugar de el joven por siervo de mi Señor. Y dice, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Qué cambio tuvo José? ¿Cómo, qué cambio tuvo Judá? ¿Cómo Dios comenzó a obrar? Esto es una historia hermosa, porque a pesar de todo lo que José sufrió, volvió y ocupó su lugar en Israel. Y cuando su padre muere, le da la gran bendición como el primogénito y le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, que es figura de Cristo, y a él se congregarán los pueblos. Ocupó su lugar. Pero hay muchos que se van y no pueden volver y no vuelven más, como los hijos de Elí, el sacerdote, sumo sacerdote, Omnis y Fines, que murieron por el juicio de Dios, por su pecado, y su padre también, por no reprender a sus hijos ni estorbarlos. Y tenemos el ejemplo de los hijos del rey David,
Amnón murió. Absalón también. Pero bueno, gloria sea al Señor por aquellos que vuelven a la familia de Dios. Bueno, también a su familia. Y dice, él dice en el versículo siguiente, el 34, dice, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Él le hizo a su padre lo mismo antes. Le mostró las ropas de su hijo. No le importaba. Miraba solamente él en engaño. Pero él volvió. Fue redimido por el Señor. Bueno, hermano, se nos pasó el tiempo, parece. Pero pudimos dar un vistazo. Traté de tomar un buen tiempo acá porque este capítulo casi no se lee mucho, pero tiene mucha enseñanza para la familia, para evitar cosas que Dios no quisiera que sucedieran a nosotros. Eh, en este caso, nosotros vemos que en Judá no se manifestó la vida de Jesucristo en su hogar, en su familia. Pero aún así, el Señor le dio una oportunidad, como se le da a todos los que están lejos, a todos los que están perdidos, que vuelvan en sí y vuelvan a su Padre. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Nos queda todavía un día más para la familia y comentaremos un poquito más cerca ahora el papel de Jesucristo en la familia. Que el Señor les bendiga. Gracias.